Buen día. El tema es poner la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el municipio de Valparaíso, Caquetá. Los integrantes que conforman este grupo son Johnson Anderson Sánchez Díaz, Adriana Marcela Ibáñez Naranjo y quien les habla, Zuley Alexandra Cardoso Rodríguez. Parámetros. Como primer lineamiento para la actualización del PEGIR. Entonces tenemos unos aspectos, unos parámetros, unos resultados y unas observaciones. Entonces, como primer aspecto tenemos aspectos institucionales del servicio público de aseo. Eh, el servicio público de aseo del municipio o distrito, los prestadores de estos servicios son Aguasval SASP. Cabe resaltar que este servicio público de aseo solo se presta al sector urbano. Si se cobra tarifa del servicio público, si se cuenta con una estratificación socioeconómica y se aplica para el cobro del servicio público de aseo. Existe convenio en el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso vigente con los prestadores del servicio público de aseo. Sí, la empresa de servicios públicos manifiesta que existe convenio, sin embargo no cuenta con documentos de soporte ni información específica al respecto. Las normas expedidas por la Administración Municipal Distrital relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos son conformación de grupos de PEGIR, es este listado de normas. El decreto número 011 del 08 de septiembre del 2016, comparendo ambiental. Como segundo aspecto tenemos generación de residuos sólidos. Cantidad de residuos generados por la actividad de servicios públicos de aseo, teniendo en cuenta la generación mensual de área urbana, tenemos una cantidad de 28.84 toneladas mes. La media mensual multianual de la producción de residuos sólidos en el municipio de Valparaíso se determinó a partir de la información suministrada por la empresa Servintegral, entidad prestadora de servicio de recolección y disposición final del relleno sanitario. La producción per cápita de residuos en el área urbana, tenemos la producción per cápita de 28.840 kilogramos mes por 1,30 sobre 3.878 habitantes. Esto va a ser igual a 0,248 kilogramos habitante por día. La caracterización de los residuos en la fuente por sector geográfico, de acuerdo con lo establecido en el título del RAS en el área urbana, es el 69% residencial bajo, el 25% de residencial bajo, medio bajo el 0%, comercial 3%, 2% oficial y 1% industrial. Caracterización de los residuos en el sitio de disposición final, de acuerdo a lo establecido en el título del RAS en el área urbana. Entonces tenemos que del vidrio tenemos un 2%, del 22 el plástico, papel y cartón, 57 orgánicos, 1% sanitarios, 3% textiles, 2% metales y 13% otros. Usuarios del servicio público de aseo por tipo de estrato en el área urbana. Tenemos un total de 788 residencial bajo, 543 bajo a un 198 medio bajo y segundo, que es el comercial, 25% oficial, 17% y segundo comercial, 25 oficial igual a 17 industrial, 3. La cobertura, bueno, ahora como segundo parámetro tenemos la recolección, transporte y transferencia. Entonces, la cobertura de recolección en el área urbana, COBRIT, de acuerdo con la información suministrada por los prestadores de servicio público de aseo,
Entonces, esto es Agualbat, SASP a un igual de 100%. La frecuencia de recolección del área urbana son 2 veces por semana, un viaje por día. El censo de puntos críticos en el área urbana no hay, o sea, es cero. La empresa de servicios públicos manifestó que no cuenta con censos de puntos críticos. La consultora corroboró que no existen puntos críticos en el área urbana. Existencia de estaciones de transferencia, cero, cero, o sea, no hay en el municipio, no cuenta con estaciones de transferencia. Capacidad de la estación de transferencia, pues es cero, por lo que no se cuenta con una estación. La distancia de centroides al sitio de disposición final es 65 kilómetros, la distancia del centroide al sitio de disposición final. Se determinó teniendo en cuenta la ruta de vehículo recolector desde el municipio de Valparaíso hasta el relleno sanitario de Florencia. La Esperanza siguiendo la vía Valparaíso-Florencia con un 20 kilómetros en asfalto entre Moreila y Valparaíso, 20 kilómetros en asfalto entre Moreila y Florencia, 24 kilómetros en afirmado. Distancia de centroides, no hay una distancia, no hay registro. Distancia de estación de transferencia del sitio de exposición final, cero, no hay un registro. Cobertura del, bueno, como el tercer aspecto tenemos el barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Entonces, cobertura del barrido en área urbana. De acuerdo a la información suministrada por los prestadores de servicio público de aseo, el cual no podrá ser mayor al 100%. Entonces tenemos un 25%, 1.75 kilómetros correspondientes a la cobertura del barrido realizada por la empresa de municipios alrededor del perímetro de 3 parques. Hay una existencia de acuerdo al barrio de vías y áreas públicas cuando hay varios prestadores de servicio público de aseo. No se cuenta con un acuerdo de barrio de vías y áreas públicas cuando hay varios prestadores de servicio público de aseo. Área urbana no susceptible de ser barrida ni manual ni mecánicamente. Se dice que es 1.5 correspondiente solo a vías no pavimentadas ni a vías principales. Cantidad de cestas públicas instaladas. Como una observación, se dice que sí hay, pero las pocas que hay, o sea, no hay suficientes cestas operativas en las áreas públicas, y las pocas que hay se encuentran averiadas, se encuentran en malas condiciones. Frecuencia actual del barrio de área urbana, sí, se hacen 2 veces por semana. Ahora, otro aspecto, tenemos la limpieza de playas costeras ribereñas. Esto se omite por lo que dentro del suelo urbano de Valparaíso no existen áreas de playas costeras o ribereñas. Otro aspecto es el corte de césped y poda de árboles. Entonces, hay un catastro de árboles ubicados en las vías de áreas públicas urbanas que deben ser objeto de poda según los rangos de altura. Tipo 1 hasta 5 metros, de tipo 2 de 0,01 a 15 metros, tipo 3 de 15,01 a 20 metros y tipo 4 cuando son mayores a 20 metros. En ese tipo 1 tenemos 193 individuos, en tipo 2 tenemos 217 individuos, tipo 3 0 individuos, tipo 4 0 individuos. Hay un catastro de áreas públicas urbanas objeto de corte de césped, es de 1.100 metros cúbicos, 1.100 metros cuadrados que diga. La cantidad mensual de los residuos generados en la actualidad de corte de césped y poda de árboles, no hay un registro, no hay una debida recolección de los residuos generados por corte y poda de árboles. ¿Hay un aprovechamiento de estos residuos? No, 0%, 0%, o sea que no hay un aprovechamiento de estos residuos. Tipo de aprovechamiento de residuos de corte y césped como compostada de lombricultura, no hay ningún tipo de aprovechamiento. El sitio empleado de aprovechamiento, pues como no hay un aprovechamiento, no hay un sitio empleado. Sitio empleado para disposición final de residuos de corte y césped o de árboles. En algunas ocasiones estos residuos tienden a ser arrojados a un lote baldío que queda al frente de la planta de beneficio animal.
Como una observación, esto, como no cuenta con un lugar apropiado para la disposición final de los residuos de corte césped y poda de árboles, estos pues los arrojan en lotes baldíos y frecuentemente más en este que queda frente a la planta de beneficio animal. La prestación de la actividad, esta la presta una empresa de servicios públicos Aguasval, SASP, Administración Municipal. Frecuencia de corte de césped son 2 veces por año, 2 veces por año. El corte, como observación de este punto, el corte de césped debería realizarse 12 veces por año, a mi criterio, o sea, una vez por mes, para prevenir vectores que muchas veces son portadores de estas enfermedades. Frecuencia de poda de árboles, no hay registro, 0 veces por semana, o sea, no realizan poda de árboles en algunas ocasiones las electrificadoras lo hacen, pero siempre y cuando los árboles los árboles estén interfiriendo con las redes de interconexión eléctrica, siempre y cuando. Tenemos otro aspecto que es el lavado de áreas públicas. Inventario de puentes peatonales y áreas públicas sujeto a lavado. 0 o sea, 0 no hay. La empresa no tiene estipulado dentro de sus políticas y prioridades el lavado de áreas públicas. Prestación de la actividad, ninguna. Existencia de acuerdo de lavado, no hay. Frecuencia de lavado de áreas públicas, 0. O sea, no lo hay porque ellos dentro de sus políticas no está estipulado hacerlo. Otro aspecto tenemos la parte de aprovechamiento. Entonces, hay cantidad de bodegas, centro de acopios y estaciones de clasificación y aprovechamiento en la categoría de pequeña de menor. Hay unas que se desprende que son menores, área menor a 150 de metros cuadrados, otra que dice área entre 150 y 999 metros cuadrados y otra que es área igual a mayor a 1000 metros cuadrados. Eh, no hay bodegas, o sea, no hay una clasificación de los residuos que se generan en las plazas, entonces no hay una clase, o sea, no hay bodegas ni centro de acopio, ya que no se realiza ningún tipo de aprovechamiento de estos residuos. Cantidad total de recicladores de oficio, información de que debe diligenciarse en la conformidad con el anexo de lineamiento para elaboración del censo de recicladores. No hay, o sea, no hay registro, no hay recicladores de ningún tipo de organización, asociación o gremiación. Cantidad de recicladores de oficio, no hay una cantidad, por ende, por lo que no hay ningún tipo de asociación de recicladores, ni cantidad. Cobertura de rutas selectivas. No se cuenta con un sistema de recolección y transporte que permita la recolección selectiva de residuos sólidos. Por ende, que no hay recicladores, pues entonces no hay como tal rutas selectivas. Cantidad de residuos cantidad de residuos aprovechados por tipo de material, no hay aprovechamiento, o sea, cero porque no hay aprovechamiento de ningún tipo de residuo. Aprovechamientos de residuos sólidos en el último año, o sea, el 0%, por lo mismo, no se presta, no hay un aprovechamiento. Rechazos en bodegas, centros de acopio, 0%, aprovechamientos de residuos orgánicos, no hay, esto es otra observación, y es una observación que realmente se debe hacer, ya que no hay un aprovechamiento de los residuos sólidos, más que todo orgánicos, que es la fuente, en la plaza de mercado, que es la fuente más generadora de estos residuos orgánicos. Y es lamentable porque pues no hay un aprovechamiento de como tal esos residuos orgánicos, que es donde más se generan, que son en las plazas de mercado. Entonces 0%. Población de capacitada en el tema de separación en la fuente, no se realizan capacitaciones. El otro aspecto de la disposición final,
Entonces la disposición final se hace en el relleno sanitario de La Esperanza del municipio de Florencia, Caquetá. Clase del sitio de exposición final es regional. Autoridad ambiental del sitio de exposición final. Se cuenta con una licencia ambiental otorgada mediante la resolución número 069/2009 y modificada parcialmente por las resoluciones 006 del 11 y la 069 del 11 y la 0179 del 13. Vida útil de disposición del sitio de relleno sanitario según lo estipulado en resolución 006 del 11. El relleno sanitario posee una vida útil calculada de 48.5 años como regional y 59.1 como local. Residuos sólidos generados en el área urbana que son dispuestos en el sitio de disposición final en el último año. El porcentaje de disposición en peso es el 100%. O sea, el 100% va para allá. El volumen de los lixiviados vertidos no se encuentra con un registro de lixiviados vertidos, de lixiviados tratados, ni tratamiento de lixiviados, ni manejo de gases. No se encuentra ningún registro. Como otro aspecto tenemos residuos sólidos especiales. Entonces se dice que los programas existentes de recolección y disposición de residuos sólidos especiales en el artículo 2 del decreto 2981/2013. Como observación, el municipio no cuenta como tal una recolección o una disposición de estos residuos, solo se cuenta, solo se cuenta con programas, pero los que más generan estos residuos son el hospital, la clínica y la droguería. Y ellos tienen contrato del servicio de empresa en el servicio de la empresa con consorcio que cuenta con la respectiva licencia ambiental. O sea, ellos son la primera fuente generadora de estos residuos y ellos mismos tienen su consorcio que cuenta con esta respectiva licencia ambiental. Como otro aspecto tenemos residuos de construcción y demolición, los RCD. La cantidad mensual de RCD generado no se tiene registro, caracterización tampoco se tiene registro. En el tipo de sitio empleado para disposición final o aprovechamiento de los RCD, dice que los residuos RCD son entregados a personas quienes lo requieran como relleno o, o son llevados afuera del casco urbano en una zona verde frente a la planta de beneficio animal. Cabe resaltar y como una observación que tanto como los residuos de poda y cortes de como poda y corta de árboles y tanto los residuos RCD son mezclados, o sea, ambos residuos son llevados a este mismo lugar, frente a la planta de beneficio animal. O sea, no se implementa ningún tipo de aprovechamiento y tampoco no hay lo que se debería, como, como implementar una escombrera en el sitio de disposición final de aprovechamiento. O sea, es implementar una escombrera como tal solo para este tipo de residuos que son los RCD. Siendo este uno de los mayores problemas que tienen los municipios, ya que no cuentan con no cuentan con una escombrera. La autorización ambiental de sitio de exposición final no se tiene, como no hay una autorización, pues por ende como no hay sitios, no hay una existencia de una escombrera, pues no hay una autorización ambiental. Los RCD aprovechados en el último año no se tiene registro, ni recolección ni disposición final de los RCD. Dice que la recolección y la disposición de los residuos de construcción de los RCD están a cargo de la persona encargada de la actividad que genere este tipo de residuos. O sea, la misma persona que, que genera este residuo es la misma que va y deposita o arroja este residuos en los lotes baldíos. Como otro aspecto tenemos gestión de residuos en área rural. Entonces, cantidad de residuos generados por actividades de servicios públicos de aseo en área rural. Tenemos en el Campo Alegre
Campo Alegre, kilómetro 18, 0,32202 Playa Rica y 0,6866728 Santiago de la Selva. Santiago de la Selva 1,8272703. La producción per cápita de los residuos en el área urbana, tenemos en el Campo Alegre, kilómetro 18, 0,1714802. Y en Playa Rica tenemos 0,1711924. En Santiago de la Selva 0,1712827. Caracterización de los residuos en la fuente del sector geográfico. De acuerdo con lo establecido del RAS en el área rural, discriminando por corregimiento en el centro poblados. Entonces, en Campo Alegre, Playa Rica y Santiago de la Selva tenemos un porcentaje de vidrio 2%, metales 2%, sanitarios 1%, textiles 3%, orgánicos 57%, plástico y papel 22%, otros 13%. Caracterización de los residuos en el sitio de disposición final, de acuerdo a lo establecido del RAS en el área rural, discriminando por corregimiento y centros poblados. Campo Alegre, Playa Rica y Santiago de la Selva, en vidrio también es 2%, metal 2%, igualmente que en los centros poblados. Usuarios del servicio público de aseo en el área rural por corregimiento y centro poblado, 0%, o sea, 0, no hay áreas, no hay corregimientos en los servicios públicos de aseo en el área rural, no se cuenta con un servicio público. Cobertura de recolección en el área rural. La empresa Aguasval no presta el servicio en zona rural, por lo que las vías no se prestan para que los camiones o entren, o sea, puedan tener un acceso libre sin ningún sin ningún tropiezo. Entonces, por eso es que esta empresa no presta ese servicio en zona rural, porque la cobertura de recolección en los centros poblados es llevada a cabo. Son llevados a cabo por juntas de acción comunal. O sea, las mismas juntas de acción comunal son los que hacen en la recolección en los centros poblados y son llevados al sitio de disposición final. Frecuencia actual de recolección en área urbana. En el área rural, entonces 0 veces por semana, ya que no presta el servicio de recolección a centros poblados y las condiciones de las vías de acceso dificultan la prestación del servicio público de aseo. La recolección de estos residuos está a cargo de la Junta de Acción Comunal. El censo de puntos críticos en área rural, 0%. Las encargadas de prestar el servicio no presta asistencia de puntos críticos. La consultoría corroboró la información mediante la inspección ocular. O sea que no hay en los censos, no hay una información que corrobore los censos de los puntos críticos. Cobertura de barrido en el área rural, discriminado por corregimiento y centros poblados. De acuerdo con la información suministrada por los prestadores de servicio público de aseo, lo cual no podrá ser mayor al 100%, entonces esto es 0 kilómetros, por lo que no hay una cobertura de barrido en el área rural. Área rural no susceptible de ser barrida ni manual ni mecánicamente, 0 kilómetros. No se presenta. Frecuencia actual del barrido del área rural, 0 veces por semana. No presentan frecuencias de barrido de área en las áreas. El tipo de disposición final
de residuos sólidos generados en el área rural. Se dice que los residuos sólidos generados en los centros poblados son recogidos y llevados a un sitio de disposición final a las afueras de cada centro poblado. Como observación, estos residuos sólidos generados en los centros poblados son recogidos y llevados a un sitio de disposición final a las afueras de cada centro poblado. Aunque en algunos centros poblados generan grandes impactos, ya que en algunos centros estos residuos son arrojados en áreas, en lotes baldíos, en áreas donde no cuentan con una separación y con una disposición. Entonces hay veces que la misma Junta de Acción Comunal contratan personas para que ellos puedan recoger estos residuos. Hay algunos que los llevan en carretilla o en zorras, pero hay otros centros poblados que no cuentan y no cuentan con ningún tipo, o sea, no cuentan con ningún tipo de ayuda. Y pues lo que hacen es depositarlos, arrojarlos en un lugar no apropiado. Los residuos sólidos generados en el área rural que son dispuestos en un sitio de disposición final el último año. En el Campo Alegre, kilómetro 18, el 100% de Playa Rica, el 100% de Santiago de la Selva, del 100%. En la gestión de riesgo, identificar las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que incluya cuantificación posible de daños e impactos sobre la prestación del servicio de aseo y la definición de riesgos mitigables. No se ha elaborado un programa como observación, es que no se ha elaborado el programa de gestión de riesgos sobre la resolución 0154 del 2014. Entonces, queda como tarea implementar o elaborar un programa de gestión de riesgos.